Quienes viven fuera lo ven como un gran paraíso, donde todo es posible, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo se hace rico rápido. Y algunos que viven aquí, bueno, hay quienes son demasiado pesimistas, que tienen siempre una nube gris arriba, y otros extremadamente positivistas que se ven medio extraños por lo súper positivo que son. O aquellos que exageran porque quieren tener like y quieren tener suscriptores rápidos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el mito canadiense, de la gran vida canadiense, no es ni lo uno ni lo otro, ni mucho menos lo que nos imaginamos cuando estamos allá. Yo cuando estaba fuera, antes de venir para acá, yo también me imaginaba un montón de cosas. Pero con el paso de los años, la sabiduría y de verdad vivir el día a día aquí te da una perspectiva que no es ni buena ni mala. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, si es primera vez que estás aquí en este canal, me presento. Mi nombre es Denis M. Gregg y bienvenidos a mi canal. Tengo ya 12 años casi viviendo aquí en abril del 2024. Cumplo ya 12 años viviendo aquí en Montreal, provincia de Quebec, en Canadá. Bueno, te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí. Y vamos a hablar en este video sobre 5 aspectos de los mitos y las realidades de lo que es realmente el sueño canadiense. Bueno, y comenzamos de una vez. Bueno, el primer gran mito del sueño canadiense, y este video me motivé a hacerlo por un hermano que como a los 2 años de vivir aquí más o menos me dice, Denny, y ya compraste casa y ya tienes carro. Ya vaya, chamo, espérate ahí un momentico, agárrate, que eso no es así, que tú llegaste y ya tienes casa y carro. Aguántate un momentico. Hay un video por allí que ya yo tengo, se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción o por aquí en algún lado, que se llama La realidad del trabajo. Ese video te puede dar una perspectiva más o menos si es fácil de que tengas casi carro rápido apenas llegando. Lo que sí te puedo decir que ni siquiera los mismos canadienses que nacieron aquí tienen casa y carro de una. Y uno de los grandes mitos que me encontré cuando llegué y hablando con la gente y con el tiempo es que no todos los canadienses tienen casa propia. Tú caminas por las urbanizaciones, por los barrios aquí en Montreal, caminas y te sorprenderías la gran cantidad de cuadras y cuadras y cuadras y kilómetros cuadrados de edificios que son de empresas de inmuebles. Y todas dicen para alquilar, 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 alquilar. Y el canadiense, yo no sé, por lo menos al de aquí, el quebequense, le encanta vivir alquilado, yo no sé por qué. Y uno de sus deportes nacionales es mudarse, pero es que les encanta mudarse, es una cosa loca cómo se mudan. Ellos se sorprenden de que yo tenga tanto tiempo viviendo en el mismo apartamento. Mientras que los de acá se mudan y se mudan por trabajo, cambian de trabajo de una zona a otra, del norte al sur, por ejemplo, y ya se cambian de casa. El año siguiente o a los 2 años cambian de trabajo y se vuelven a mudar. Es impresionante cómo se muda esta gente. Entonces, eso es un mito que cuando tú llegas que todos los canadienses tienen casa, es que ni los mismos canadienses tienen todos casa. Hay gente que no cree en eso de la casa propia, no se quieren amarrar a mortgage, no se quieren amarrar a deudas ni nada de eso. Entonces viven así de alquiler a alquiler tranquilitos porque pagan menos impuestos. Esa es una de las cosas que me dijo un canadiense una vez. No, yo no quiero estar pagando impuestos. En cambio, cuando yo vivo alquilado, paso un papelito que me pasan los dueños del inmueble diciendo que yo vivo alquilado y pago menos impuestos. Bueno, eso es una razón válida, pero claro, nosotros venimos de otra cultura, venimos de otra parte donde tener casa es lo primero, tener el auto es lo primero, pero sobre todo el techo. Hay que tener el techo porque el techo es el que nos da seguridad. Pero el de aquí no piensa así. Y eso es uno de los grandes mitos canadienses. Claro, por supuesto que en otras épocas habían personas, por lo menos de Latinoamérica, en Venezuela, por ejemplo, en los años 80, 90, gente que se vino hace muchísimo tiempo, que pudo vender su casa por allá y con ese dinero que hizo por allá, de la casa que vendió por allá, su buena casa en aquel momento a buen precio, que ahora no es así, que lo vendió a buen precio, pues pudo dar una inicial aquí o pudo pagar gran parte de la casa que pudo comprar acá. Solamente de esa manera, sí, inclusive 80, 90, inclusive a principios de los años 2000 todavía se podía hacer eso, por lo menos en Venezuela. Y en otros países que puedan tener algún poder adquisitivo y venir y con lo que vendieron por allá en sus países pudieron comprar algo acá. Pero eso es uno de los primeros grandes mitos que nos encontramos, que pensamos que todo el mundo tiene casa, que todo el mundo vive en su casa propia, pero la realidad es otra. Otro mito relacionado.
con el famoso sueño canadiense. Todo el mundo consigue trabajo rápido. Llegando ya tienes trabajo, tienes la alfombra puesta. Bueno, ya yo hablé en otro video sobre los vendehumos y, y también en mi video La Verdad del Trabajo, el cual les pido que si no lo han visto vayan a verlo también o véanlo de nuevo. Tienen que ver esas dos, ahí hay dos cosas que tienen mucha relación. Depende del trabajo. Si es un trabajo general, hay dos tipos de trabajo. Un trabajo general, que es un trabajo que no requiere mucha experiencia, que no es un trabajo profesional, y hay trabajos profesionales. Tal vez el trabajo general en algunos momentos, y dependiendo de la empresa y dependiendo del patrón, a lo mejor te toman rápido o no. Una vez creo que dije en un video, había una persona que estaba buscando trabajo en un supermercado, nada más que para arreglar los estantes, y no lo llamaban y necesitaban. Ellos decían que necesitamos urgentemente trabajadores aquí, pero esto es un país muy conservador y se toman el tiempo de examinar y de ver bien a quién van a meter en su casa, sobre todo a nivel de lo que es el trabajo. Ellos se aseguran de que tú de verdad tengas la experiencia, así sea arreglando estantes. Entonces, eso de verdad dificulta mucho las cosas a nivel de trabajo. Y si es trabajo profesional, con diploma, ingeniero, lo que sea, mire, también, bueno, cuesta más aún. Porque mire, yo por lo menos para trabajar con sector pedagógico, para trabajar en algo de alguna empresa, se toman su tiempo, te hacen hasta 13 entrevistas, te miran el CV, te lo revisan de arriba abajo. Y aparte de eso tienes que pasar entrevistas con el recurso humano, con el que va a ser tu jefe, con el director de la compañía o el dueño. O sea, después que pasas 3 y 4 entrevistas, a lo mejor los tres te caen juntos, o de repente uno por uno y después te caen los tres. O sea, eso varía demasiado dependiendo de la empresa, dependiendo de cada quien, dependiendo del trabajo, del cargo que vayas a ocupar. Entonces, debido a todas estas cosas que te he dicho, también puedes ver mis tutoriales de CV que también tengo por allí. En esos tutoriales también explico todo el proceso. Y como siempre digo, buscar trabajo en Canadá es un trabajón. Entonces, por estas razones, no es que tú llegues y enseguida consigues trabajo, es que a veces hasta de mesero. Bueno, también depende, si están muy urgidos agarran el que sea, pero hay trabajos de trabajo y restaurantes de restaurantes. Entonces hay trabajos que pueden ser muy rápidos y otros no, pero en general no es rapidísimo ni corriendo que se consigue trabajo por acá. Entonces ese es otro mito, otro gran mito de lo que es los mitos y las realidades del sueño canadiense. Otro gran mito, el que llega crece económicamente rápido. Bueno, ya vieron el principio número 1 y número 2 acerca de lo que es los trabajos, acerca de lo que es todo esto. Y tomen en cuenta que aquí se paga mucho impuesto por todo. Yo pienso que las personas que son millonarias y ricas aquí en Canadá, porque si hay gente millonaria, si hay gente que tiene Lamborghini, que tienen Ferrari, que tienen mansiones, pero la mayoría de los millonarios ricos que yo he investigado aquí en Canadá, por lo menos aquí en Montreal, son personas que traen dinero, pero de generación en generación más que todo. Sobre todo los dueños de los que construyeron los ferrocarriles, los dueños de las grandes textileras, de las compañías navieras. Esos son los grandes ricos que de generación en generación fueron pasándose su fortuna y por eso esa gente tiene esos Ferraris y tiene todas esas cosas. Otras personas que tú le ves unos carrazos por ahí son personas que se endeudan, pero hasta, bueno, yo no sé hasta dónde, ya yo no sé si es hasta aquí o hasta aquí, pero son personas que se endeudan muchísimo por tener un carrazo y pasan toda la vida y llegan a viejitos y todavía están pagando el Ferrari. Que por cierto, cuando llegan a viejitos ya el carro les pasó de moda y tienen que comprarse otro y a lo mejor no les alcanza ni para comprar eso y tienen la nevera como una piscina, pura luz y agua, no tienen más nada. Lo que pasa es que uno lo que ve es el carro, pero no ve la verdad, la realidad de cada quien. Entonces, igual con las casas, a lo mejor tú ves unas casotas que se compró una casa fulano, me encanta, a lo mejor tiene tremendo cargo en una compañía, pero igualito va a pasar 50, 60 años pagando unas tremendas casotas y aparte de eso, pues, ¿dónde dejamos los impuestos? Porque el que tiene una propiedad anualmente, dependiendo del lugar donde vive, de la municipalidad, del sector, si es en el centro de la ciudad, si es más alejado, si es una zona, tú sabes, paga mucho dinero. Entonces, crecer económicamente, mira, sí es posible, pero no es un crecimiento así que en 2 años ya tú vas a tener carro, casa y un Ferrari para allá afuera. Sí puedes crecer, pero eso se va con el tiempo. Más o menos entre los 10 y 11 años es que más o menos tú empiezas a ver como una perspectiva, que empiezas a sentarte, que ya empiezas como a tener más experiencia profesional,
que ya, digamos, empiezas a ser conocido en el mercado laboral, que ya empiezas a tener cierta estabilidad y poco a poco es que tú más o menos, bueno, puedes decir, bueno, mira, ahora sí me puedo meter en una deuda de casa, puedo perderme una deuda en el banco con carro, etcétera, porque ya tengo un trabajo y tengo una estabilidad que me permite pagar las cosas, poder pagar también los impuestos sin quedar totalmente ahogado. Entonces, el crecimiento económico no es en 2 ni en 3 años. Bueno, ni que montes un negocio, porque los que montan negocios también se las ven duras, porque la gente aquí es muy conservadora y no es fácil cuando tú montas cualquier negocio que la gente de una ya que empiece a crecer el negocio así exponencialmente. Bueno, hay casos de casos, pues no voy a caer en variables, pero en general, pues los crecimientos económicos, tanto para los que son empresarios como para los que son individuales, no es rápido como muchas personas piensan. Otro gran mito y que yo lo creía muchísimo porque lo leí mucho antes de venir y yo estaba convencido que era así. Pero cuando llegué aquí me encontré con otra realidad que también me llevó tiempo descubrir, no lo descubrí de una a la primera. Y es, señores, que uno piensa que en Canadá no hay discriminación, que aquí no pasa nada, que aquí todo el mundo es aceptado con los brazos abiertos, bienvenido ven. Y la realidad es otra, ese es un mito, la realidad es que no existe eso de que no hay discriminación. Discriminación hay, bueno, después que yo vine aquí me decepcioné viendo cómo pasan las cosas aquí, discriminación hay en todas partes. Definitivamente la discriminación está en todo el mundo. La discriminación canadiense no es como la de Europa, porque yo viví en Europa y viví la discriminación en Europa, que es fuerte, es terrible. Ellos no disimulan aquí, es lo contrario a Europa. Aquí disimulan demasiado. Si son amables en cuanto al idioma, si tú tienes un acento, por ejemplo, si tú hablas mal, tienen paciencia de guiarte en general. Cuando tú eres turista, que estás en la calle preguntando algo, pero cuando estás en un trabajo, ahí vas a descubrir el infierno, porque puedes tener todas las calificaciones del mundo, puedes ser el mejor trabajador, pero cuando te sienten un acento por ahí que no es de acá, pues siempre le van a dar prioridad al de acá, siempre le van a dar prioridad al canadiense y no ni al latino ni al inmigrante venga de donde venga cuando le sienten un acento que no es de acá. Y eso es algo que me llevó tiempo descubrirlo. Entonces no es que no se discrimina. A nivel general no, tú andas en la calle y tú ves personas de todos los credos, de todas las religiones, con sus vestimentas típicas. Es muy bonito ver eso, a mí me encanta ver eso en la calle. Y como turistas y en la calle, en la vida cotidiana, en el supermercado, en la farmacia, no vas a ver ningún tipo de discriminación contra nadie. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero a nivel de trabajo es donde tú ves más esa discriminación, porque siempre van a preferir el que tiene el diploma de acá que al que viene de fuera, aunque haya hecho su equivalencia y esté bien calificado y tenga las mejores notas. Bueno, es cuestión de suerte. Yo, por ejemplo, puedo decir que he tenido suerte en mis trabajos porque he encontrado jefes que generalmente no son de acá, no son canadienses, nacidos aquí, y que han podido ver inclusive hasta mis notas, porque aquí revisan a veces hasta las calificaciones de la universidad. Y he tenido esa suerte de tener gente buena que ha podido valorar mis estudios y mis conocimientos, pero no siempre es así. Generalmente, si te toca alguien de aquí, pues no va a valorar tu esfuerzo, no va a valorar tus estudios, siempre va a escoger primero al de afuera que al de acá. Y así, pues más que todo la discriminación es a nivel laboral, a nivel de trabajo. Y algo que me choca mucho, que yo veo mucho acá, es que cuando estás llenando algunas planillas para los trabajos te ponen, usted nació fuera de Canadá, algo que dicen, usted es de una minoría no visible, que eso no debería de existir. Minoría no visible o minoría cultural, que usted viene de otro idioma que no es el francés o el inglés, que no nació en Canadá. Eso en muchos trabajos te los consigue. Ellos dicen que tú tienes la libertad de llenarlo o no, pero cuando tú no llenas eso, yo me he dado cuenta que a un lado. Entonces, eso es una manera también de discriminar, porque si tú eres un trabajador, tú no tienes por qué poner si tú eres de una minoría visible, si tú eres vienes de otro país, si tú vienes de otro continente, si tú vienes de otra parte. No. Se supone que si tú estás aquí y tú te hiciste ciudadano canadiense, eres canadiense y punto. No eres ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Entonces, este tipo de cosas se ven acá. Y es una forma de discriminar también en los trabajos más que todo. Entonces, ese mito de que aquí no se discrimina, pues a mí me llevó tiempo, yo choqué contra esa gran pared, me desilusioné, pero la verdad es esa a nivel de ese gran mito. Y el último gran mito ya para cerrar este video de lo que es el mito y las realidades de Canadá.
hay que poblar este país. Y claro que sí, apenas estamos aquí en Canadá, 33 millones de habitantes, en una superficie súper enorme. Es uno de los países más grandes del mundo. Y sí es cierto, hace falta más gente y todo lo demás. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Si ustedes se ponen a investigar y a ver, hay una gran porción, pero una enorme porción de terreno canadiense que es inhabitable, es imposible vivir allí por las altas, por las bajas, perdón, no altas, por las bajas temperaturas, es decir, por los fríos enormes que se hacen aquí. Es imposible sembrar, es imposible producir alimentos, es imposible la vida en muchos lugares de este país. Por eso mucha gente vive hacia abajo, muy pegado de la frontera con Estados Unidos, que son los lugares más donde más se puede vivir en este país. Entonces, de que sí necesitamos gente, claro que sí, hay que poblar un poco, pero no es poblar hasta el 100%, porque hay muchos lugares donde es imposible que la gente, que cualquier ser humano pueda establecerse de este gran país. Y bien, mis queridos personajes, ¿tú conoces algún otro mito si vives aquí en Canadá, ya sea no sé si en Alberta, en Columbia Británica, en Quebec, en cualquier otra provincia canadiense? ¿Conoces tú otro mito de aquí, de Canadá? Por favor, entonces déjamelo aquí abajo, escríbemelo, porque yo no me las sé todas. Yo dije las que conozco, las que he descubierto y las que sé a lo largo de los años, pero a lo mejor hay otras más que no sé. Compártelos, por favor, con la comunidad y escríbelos aquí abajo sin pasiones, sin decir que más o menos, sin decir si sea tan excesivamente positivo ni excesivamente negativo. Simplemente comparte tus ideas, porque la mejor forma de llegar a la objetividad es no siendo ni totalmente comeflor ni tampoco nube negra. O sea, yo siempre digo que hay que hacer un equilibrio. Y bueno, mis queridos personajes, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Regálame tu like, suscríbete al canal que es totalmente gratis y seguimos en sintonía entonces para seguir hablando de la vida real de Canadá, como son realmente las cosas aquí en este país sin exageración. Y ya tú sabes, nos vemos entonces en el próximo video.